Bueno, el título de la ponencia, en complementariedad con lo que había planteado Lucho, es planificar para transformar. Y mientras Lucho hablaba, y hoy lo escuchaba Emilio, yo me acordaba de algo que decía el gran Carlos Matus. Le digo Carlos Matus porque el gran Carlos Matus, un hombre que trabajó en Chile durante muchos años y después estuvo en Venezuela en su último año escribiendo lo que había hecho en gobiernos chilenos. Y dijo una cosa que a mí se me grabó. Dice, ¿qué significa la planificación estratégica? ¿O qué significa pensar estratégicamente? Y Carlos Matus decía, pensar estratégicamente es pensar en lo posible en función de lo necesario. O sea, en lo posible en función de lo necesario. Necesidades tenemos mucho. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Entonces, un poco el pensamiento estratégico es eso. Yo organicé la presentación hablando de la ruta para elaborar una estrategia, o lo que decía un poco Emilio hoy, que a él no le gustaba hablar de plan, cosa que coincido, él habla de agenda estratégica, podemos hablar de estrategia. También la pregunta que yo me hago en esta presentación era con quiénes teníamos que planificar. O sea, ¿quiénes son? Ya lo dijeron reiteradamente, tenía un mapa ahí de actores que les quería mostrar. ¿Para qué planificar? Es la otra pregunta. Y ahí están las 7 líneas estratégicas que yo le decía hoy a César, y también se lo dije a Victoria, que las 7 líneas estratégicas de la agenda de ustedes realmente son espectaculares. ¿Sabe por qué? Porque no es 40 párrafos por cada línea que cuando llego al último no entiendo nada, ¿no? O sea, cuando uno dice Córdoba transparente, Córdoba democrática, o sea, eso no se olvida y esos son los caminos. Entonces, cuando yo me pregunta ¿para qué hago, lo que vamos a hacer? ¿Para qué planificar? Estoy planificando a partir de 7 líneas estratégicas. Y luego, finalmente, ¿cómo planificar? Y ahí ustedes hablaban de consenso, de acuerdo, decía Lucho, y la CEPAL hace unos años que habla de pactos territoriales. Nosotros tenemos un texto que es como uno de los documentos madres que tiene la CEPAL, creo que es del 2014 o 2016, que se llama Pactos por la Igualdad, ¿no? O sea, ¿cómo pactamos? Porque en el fondo son pactos políticos, ¿no? Entonces, empezando con eso, yo, bueno, les había hecho una gráfica ahí, el camino que tenemos que recorrer, que ya sabemos cuál es. Esos son los diagnósticos, la determinación de los problemas, y llegar a eso que llegaron en COPEC, 7 líneas estratégicas, ¿no? Y esas 7 líneas son las 7 carreteras que simultáneamente uno debiera recorrer, ¿no? O sea, eso es la médula, son 7 médulas con las cuales va a trabajar la provincia en su conjunto. Después de esas líneas estratégicas, ¿qué se derivan? Los proyectos, las políticas públicas, o sea, lo que movimienta la rueda de cada una de estas líneas estratégicas. Eso es un poco lo que tenía pensado. Fíjense que nosotros en los años que estamos trabajando, en algo se caracteriza el ILPES, las divisiones de CEPAL trabajan y piensan y escriben mucho, pero hacen poco territorio. En cambio el ILPES hace, pero en la esencia trabajan con los gobiernos nacionales. El ILPES siempre se ha caracterizado por trabajar con gobiernos subnacionales, locales y subnacionales. Entonces, tenemos mucha experiencia territorial y aprendemos mucho de la gente, de ustedes, porque son los que saben cómo se hacen las cosas. Pero en función de eso, nosotros trabajamos lo que yo llamo las 12 consideraciones previas y necesarias para elaborar una estrategia. No es una Biblia, es solamente una reflexión a partir del levantamiento de experiencia que hemos tenido en más de 20 años que trabajo en esto. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Cuando yo voy a diseñar una agenda, que es un poco lo que ustedes están en este momento, ¿no? Hay una cosa es, el ciclo de una estrategia debería estar en manos de una sola institución para evitar atomización de lógicas y procesos, o sea, el COPEC. No quiere decir que no participen los otros. Todos los que ustedes enumeraron hoy están convocados. Pero suele pasar, lo que decía hoy Lucho, que alguien piensa, ¿no?, esa racionalidad de pensar y escribir, pero el que está abajo o el que está en el intermedio no sabe cómo, no tiene idea de lo que escribió el otro, y el que estaba en el escritorio no tiene idea del territorio. Entonces, algo que parece tan de sentido común es muy importante. O sea, la institución que diseñe la agenda, la estrategia, el plan, la política, lo que a usted se le ocurra, son instrumentos de gestión, todo,
para nosotros debería estar en manos de una sola institución, para coordinar y colaborar. Lo segundo, combinar lo que dijo Lucho también, una lógica del bottom-up y el top-down, una estrategia que tome como principio ético la cohesión territorial. Los brasileños le llaman la solidaridad territorial. Lo que decías vos hoy, que ustedes se inundan y el problema viene de arriba, y capaz que viene de arriba y trasciende la provincia de Córdoba. Entonces, ¿cómo pensar desde la provincia? Estoy teorizando porque no me acuerdo bien cómo es geográficamente, pero ¿cuáles son las políticas, por decir, transfronterizas que tenemos con las otras provincias? Porque somos en el fondo un Estado con cierta autonomía como provincia. Me escucha el presidente de la República, me mata, pero esa cuestión es sumamente importante. O sea, ¿qué pasa en los bordes de la provincia con respecto a ciertas problemáticas que son como un manejo de cuenca? No es exclusivo de la provincia de Córdoba, ¿no? Después, una estrategia que tenga en cuenta, esto es fundamental. Y Córdoba es súper diversa. La diversidad territorial, ambiental, social, cultural y económica, pero la igualdad de derechos. Cuando nosotros promulgamos la idea de que somos diversos, siempre hay alguna voz que dice, ay, pero no, están jorobando con la igualdad todo el tiempo. Claro, no nos confundamos. Una cosa es ser diversos, y qué bueno que seamos diversos. Diversos culturalmente, diversos medioambientalmente, económicamente, pero en derechos somos todos iguales. Nos guste o no nos guste. Claro, algunos más iguales que otros, pero constitucionalmente somos todos iguales. Entonces, por eso yo lo puse ahí. Y la igualdad de derechos, somos iguales en derechos. O sea, tiene el mismo derecho alguien que vive en el Valle de Punilla con alguien que vive tras la sierra, ¿cierto? O alguien que vive en el departamento San Justo, o alguien que vive en la ciudad de Córdoba. Y son totalmente disímiles. Después, dependiendo del tamaño, en este caso pensando en un país, uno tiene que pensar las escalas de intervención. Córdoba pensó en, ¿cuántas regiones tienen? 10. ¿Cuántos departamentos tienen? 10 también, ¿no? 24 departamentos y 10 regiones. Ah, es una por departamento. Ah, no, me quedé pegada con República Dominicana, que tiene 10, 24, claro. O sea, la idea, ¿no es cierto?, de la escala. ¿Cómo voy a intervenir políticamente y en la gestión pública? ¿Con qué escala en función de los tamaños? Una estrategia que responda a los criterios, que un poco lo hablaron hoy, de interescalaridad, intersectorialidad, multiactor e intertemporalidad. Esos son 4 desafíos que el ILPES del año 2015 viene insistiendo y que más adelante yo lo voy a mostrar. Y una estrategia que también lo dijo hoy Emilio, cuando dijo mal que les pese, la forma de hacer que tienen los cordobeses trasciende un gobierno, ¿no? O sea, un poco esto, una estrategia que adquiera categoría de estrategia de Estado. Una agenda que por más que el color político pueda hacer de uno u otro lado, no se desentienda de lo que pensaron en conjunto un montón de personas durante muchos años. A nivel de implementación, la creación de un sistema de gobernanza multinivel. O sea, las comunidades de ustedes tendrán muchas debilidades, como todo, pero es una forma de gobernanza. O sea, la gobernanza es fundamental, y hablábamos de gobernanza y de pronto no entendemos lo que es. Simplemente la gobernanza es cómo nos ponemos de acuerdo para gobernar. Y tenemos reclarito que el Estado es fundamental, pero está la empresa privada y la comunidad que tienen que estar no en un pie de igualdad, porque el Estado es el que representa el bien común. Esa es otra cosa que tenemos que tener claro. La empresa privada tiene como objetivo ganar plata. ¿Tiene algo de mal uso? No. Esa es la función fundamental. Podrá ser responsabilidad social o como se llame, valor público, lo que quiera. El Estado es el garante bien común, ¿no es cierto? ¿Y la sociedad qué hace? Controla, si es que puede controlar, ¿no? Hoy Sobato nos dijo cómo era, que estábamos medio anestesiados, pero de todas maneras esa es la función. Entonces, una gobernanza multinivel que nos permita ver cómo funciona esto que pensamos. Creación o legitimación de un cuerpo de leyes, creación o adaptación de fondos de financiamiento, eso es fundamental. Recursos tiene que haber. Esto que hoy decía Luis, la creación de, que un poco lo que está haciendo COPET, creación de un programa de fortalecimiento de capacidades. Porque, miren, hace un tiempo estuvimos en otra provincia, donde estaban trabajando a nivel provincial, en la Secretaría de Planificación, tuvo un trabajo espectacular donde alineaban la política pública a la Agenda 2030. Estaba en pleno auge la Agenda 2030.
Entonces, la persona que estaba a cargo de la Secretaría decía, pero nadie, o sea, no nos siguen. Entonces yo decía, ¿y vos difundiste esto? No. Bueno, no es por osmosis que uno entiende las cosas. O sea, la Secretaría de Planificación es la que se tiene que acercar, ¿no es cierto?, a todas las otras secretarías o ministerios de la provincia para realmente permear y generar capacidades, hacer entender la importancia de por qué es importante planificar. Ustedes saben, y lo dijeron todos ya, que planificar es algo que en alguna época se vio mal, porque era como el control, que el Estado, ¿por qué tiene que decidir? O sea, planificar hoy sirve para reducir la capacidad de improvisación. Hoy lo plantea usted. O planificamos, o ¿qué hacíamos? O inventábamos, o no me acuerdo la palabra que utilizó. Improvisaba. O sea, lo que hace la planificación es especialmente eso, reducir la posibilidad de improvisar por improvisar. Igual a veces nos da bastante malos ratos. Y en el tema de evaluación diferencial, eso es muy importante. Si uno mira en América Latina los procesos de planificación, todo el mundo hace unos diseños espectaculares, la implementación más o menos, y cuando llegamos a la evaluación, nada. Y entonces la excusa es, pero es que es muy cara la evaluación. Claro que es cara. Pero no me exime eso de hacer monitoreo y seguimiento. Ahí no necesito grandes especialidades. Ahí necesito orden en la cabeza, ¿no? Tratar de marcar indicadores, objetivos, los 35 objetivos. ¿Un tablero de indicadores? Absolutamente. Un tablero de control. Eso lo puede hacer cualquier funcionario, cualquier equipo. O sea, otra cosa es hacer una evaluación de impacto, ¿me entendés? En una etapa. Pero eso no es excusa para no hacer evaluación. ¿Sigo por acá o son ustedes los que mueven eso? Ah, mueve vos, dale. Entonces, ¿con quiénes, qué desafíos y enfoque? Vamos rapidito, el otro. La pregunta que uno se hace es, ¿puede un proceso 5 minutos? No, me haces trampa, porque a él no le pusiste 5 minutos. No te voy a... No, te digo en broma. No, es terrible. Pero ya termino, no te preocupes. ¿Puede un proceso de planificación constituirse en instrumento eficaz para superar las condiciones estructurales? O sea, lo que pregunto es, ¿sirve una planificación? ¿Podrá cambiar la condición estructural de su desarrollo en un territorio? Hay que estar bien convencido para decir que sí, ¿no es cierto? Vamos, para adelante. Entonces, eso sí que se los quiero marcar. La planificación tiene que contar con dos cosas. Con velocidad, a mi juicio, y con dirección. Cuando yo hablo de velocidad, esto, de lo que hablaban esta mañana. O sea, obviamente tengo que pensar a 10, a 20, a 50, aunque haya mucha incerteza. Pero no me puedo olvidar en la planificación del sentido de urgencia y del mediano plazo. Y lo otro que tengo que incorporar es la dirección de la planificación, porque la planificación es política y no necesariamente es partido político. Cuando yo hablo de que la planificación tiene dirección, considera lo político, estoy diciendo, preguntándome, ¿qué mundo queremos construir? ¿Qué Córdoba queremos construir? Una Córdoba democrática. ¿Se dan cuenta de la importancia de las 7 líneas? Una Córdoba transparente, una Córdoba productiva. Eso es la dirección de una estrategia. El contenido político, la sustancia. Vamos para adelante. Entonces, la planificación es un acto político. No podemos negar eso. Es un acto técnico y un acto administrativo. Seguí nomás. Esto lo paso rápido, solo decirles dos cosas. Ya lo dijeron. Hay dos círculos que no podemos dar. Un círculo que es al interior del propio gobierno, que es el círculo donde están los políticos y las políticas, los técnicos y los burócratas. Acá hago una diferencia y la hace Matus. ¿Por qué? Los burócratas, Matus ya lo decía ya en la década de los 80, son los que han hecho carrera de funcionario. Hoy ya eso casi no existe, hay mucha, digamos, contratación. Entonces, él hacía una diferencia entre el burócrata de larga data, que estaba preocupado de los procesos y que no le metan una denuncia por un mal procedimiento administrativo, y el técnico que viene del MIT, que cree que se sabe todo y que va a cambiar el mundo. Y tenemos el político en la política. ¿Qué decía Matus? Son todos necesarios, pero son tres racionalidades diferentes que conviven. Si no sensibilizan y se dan cuenta de eso y se respetan en sus saberes, se matan.
se matan. Entonces, lo que hay que hacer es cómo trabajamos estas tres racionalidades diferentes, y este segundo anillo es un poco lo que ustedes hacen. O sea, tenemos el gobierno, los municipios, los sindicatos, lo decía, creo que decías vos, Emilio, la buena relación que tienen ustedes entre sindicatos y empresa, entre gobierno, de distintos colores, pelea habrá como en todos lados, vamos para adelante. Ahí, eso se los dejo, esos son dos cuadros, uno es el de Matus, que habla de la comparación, las diferencias, lo que les decía, entre los técnicos, los burócratas. Entonces tenemos actitud, su esfera de acción, demás. Entonces, ¿cómo comparo las lógicas de un político, unos técnicos y unos burócratas? Y ahí vemos las diferencias. Y el otro es sobre, el segundo anillo es, ¿cómo diferencio a los gobiernos del sector privado y la sociedad civil? ¿Cuáles son las diferencias que hay en ellos? Vamos para adelante. Esto. Nosotros, desde el ILPE, desde el año 2015, hablamos de esto. No puede haber agenda estratégica si no tengo en cuenta, ya lo dijo un poco Lucho, cuando yo voy a resolver un tema de salud, no lo puedo resolver solo desde la salud, claramente. O sea, el tema de la intersectorial. Y no es que tenga que meter a todos los ministerios para resolver el problema. Pero el problema que tengo seguramente no se va a resolver desde un único sector. Es muy raro que eso ocurra, ¿no? Lo multinivel, lo dijo Lucho. O sea, si yo estoy pensando el territorio desde el gobierno provincial, tengo que ver qué es lo que tengo arriba y abajo también. Porque hay muchas limitaciones y muchas oportunidades. Los actores, el tema de la participación y la intertemporalidad, lo que les dije de corto, mediano y largo plazo. Vamos. Y hace un tiempo, y ahora en la segunda parte me voy a hablar de esto, pero en términos de ejemplo, hoy se ha puesto moda, pero vieron que se pone algo de moda y le damos con eso, pero los países lo reclaman. Dicen, yo tengo que armar una estrategia educativa y me dicen por ley que tengo que meter los enfoques. El enfoque de derechos humanos. Hay países que tienen por ley que meter 7 enfoques a cualquier instrumento de gestión pública. Un árbol de Navidad, ¿no? Entonces, está todo bonito escrito, pero ¿cómo se hace? Entonces, pero los enfoques que hoy andan rodando son estos. Género, indudablemente. Somos la mitad del mundo, ¿no? O sea, y no es un problema contra los hombres, lo tenemos clarito. Es un problema contra el patriarcado, creo que lo tenemos clarito. Gestión de riesgo y sostenibilidad. Hoy es imposible planificar, lo que decía la colega hoy. O sea, ordenamiento territorial. Yo siempre digo lo mismo, yo ahora últimamente me dedico a ese tema. Primero ordeno el territorio, para después gestionar el riesgo. No al revés. O sea, yo no puedo gestionar el riesgo cuando tengo, como decimos en Chile, la embarrada en el territorio. Cuando yo otorgué un permiso de manera no santa para construir arriba de una duna, y llovió mucho y se me derrumbó el edificio, es porque no ordené bien el territorio. Porque ahí hubo un lobby político económico horrible. Entonces, ¿de qué gestión de riesgo me vas a hablar? Entonces, primero ordenar el territorio para después gestionar el riesgo. Cohesión territorial, lo que habló Lucho. O sea, la solidaridad entre el territorio en función de sus problemas, la interculturalidad, que acá tal vez no sea tanto problema, pero tenemos países de la región donde el 60% de la población es indígena, ¿no? O sea, si no vamos a poner el criterio de interculturalidad ahí, ¿de qué estamos hablando? Y la participación social, vamos. Y finalmente creo que es, vamos, para adelante. No, eso lo voy a cortar, lamentablemente, pero me va a correr si no. Este es un señor que aún vive. Es uno de los pensadores que tenemos de la CEPAL aún vivo. Tiene 96 años, uno se cruza con él y le dice, ¿cómo le va don Osvaldo? Y él todo así, no tan bien como usted, dice, pero tiene una cabeza así. Bueno, eso se los dejo para que lo lean. Esto lo tomé de ustedes, o sea, cómo pensaron el indicador de desarrollo regional, que me pareció genial, y después, ahí está, las líneas estratégicas. O sea, ¿no ves que tienen clarito para dónde quieren ir? El tema es cómo se hace. Vamos para adelante. ¿Cómo planificar? Con pactos y diálogos, vamos para adelante. Ahí eso lo tengo que decir. Cuando yo me pongo a conversar con ella, somos de 2 partidos políticos diferentes. Nos conocemos de la infancia, encima no nos queremos porque ella me robó el novio a mí, cualquier cosa. ¿Qué capacidad tengo de conversar con ella para construir conjuntamente? Los humanos somos humanos. Entonces, ¿qué dicen algunos teóricos? Hay 4 criterios que hay que usar para conversar y para pactar. Hay muchos más, pero hay 4 que a mí me parecen fundamentales.
La comprensibilidad, lo verdadero, en los tres primeros están como juntos, la sinceridad y lo normativo. La comprensibilidad es qué entiendo yo por tal o cual tema y desde dónde estoy hablando. Cuando yo doy una capacitación, no sé qué les digo, en México, yo digo siempre, yo hablo desde la condición de una mujer sesentona, rubia, de la pampa gringa y universitaria. Yo pienso de una forma X que no tiene nada que ver con una mujer oaxaqueña que tiene 25 años, que vive en el medio de Oaxaca, en México, que sin ninguna posibilidad de ir a la escuela. La comprensibilidad es eso. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué etnia? ¿Desde qué posición política? Incluso desde qué posición corporal, ¿no? Lo verdadero, ¿qué entendemos por lo verdadero? Lo que yo pienso y propongo es verdadero para mí. Y eso no tiene nada de malo. Pero eso no significa que sea la verdad para todos. La sinceridad y finalmente lo normativo. O sea, si no tengo leyes que encuadren los pactos, es pura voluntad política. Es puro voluntarismo que no sirve de nada. Y ahora, para cerrar, esto lo voy a dejar porque creo que lo vamos a conversar mañana en otra instancia. No, déjame, ahí me quedo. Hace 3 años más o menos, la CEPAL cambió, y ahí sí te juro que termino. La Secretaría Ejecutiva de CEPAL cambió, y cada Secretaría Ejecutiva le pone un sello determinado, ¿cierto?, a la institución. La CEPAL desde el 2010 en adelante tenía como centro y como eje la igualdad, ¿no? Ese era su tema. Y hoy el secretario ejecutivo adjunto, que es un centroamericano, la anterior era una mujer mexicana, pone otras cosas, ¿no? Un poco lo que hablaba Paulina esta mañana, las 3 trampas, ¿no? Bajo crecimiento, poca cohesión social y pocas capacidades instaladas. Entonces, en esas trabas, no sé si son esas 3, Pauli, pero más o menos, ¿sí? Pero hay la trampa de la falta de capacidad es fundamental por el tema que decía hoy Lucho de la institucionalidad. Cuando no hay institucionalidad, cuando las reglas de juego no son claras, cuando está la normativa pero el vivo se pasa, o la viva se pasa por el otro lado y hace más lobby político, y eso le pasa al mundo entero, no le pasa a Argentina. Somos famosos por eso, pero yo siempre digo que no somos los únicos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el secretario ejecutivo? Y nosotros estamos trabajando todos en torno a eso. Que hay 4 capacidades que las instituciones tienen que fomentar. Las llamadas top, las capacidades políticas, o sea, la capacidad de negociación, la capacidad de conversación, porque si no hay conversación y no hay política, hay guerra. Así de fácil. Ucrania y Putin. Si no hay conversación, hay guerra. Entonces, capacidades políticas, y esto sí que cuesta. Bueno, Argentina es muy campeona en eso, pero cuesta, muchas veces cuesta. Las capacidades prospectivas, la capacidad de largo plazo, las capacidades técnicas, o sea, la capacidad de gestionar, la capacidad de elaborar un presupuesto, la capacidad de ejecutar el presupuesto, y finalmente las operativas. Y les dejo el PPT, y ahí sí que termino, porque hay una serie de preguntas que yo hago. Si querés solo avanzar una más. Entonces yo lo que hice fue un instrumento que es súper cualitativo, que no tiene rigurosidad científica, solo hice preguntas. ¿Qué preguntas me debería hacer yo como funcionaria pública para entender si dentro de mi institución hay capacidades técnicas, políticas? Tengo todas, pero les muestro solo una. Y enumerar, puedo hasta ponerle un puntaje, los cambios que son posibles hacer si no tengo estas capacidades, los cambios probables, que no es lo mismo que posible, y finalmente los cambios ideales, eso que uno sueña con hacer, pero que a lo mejor van a pasar 40 años y no los voy a poder hacer. Perdonen el aceleramiento, pero bueno, ahí vamos, me pasé como 10 minutos, yo creo. Eso.